Muy buenos días con todos ustedes, agradeciendo su presencia y desde luego dando gracias a Dios por permitirnos estar acá reunidos todos juntos. Como ya se ha dicho, las rondas campesinas en este momento juegan un papel importantísimo en nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque gran parte de los problemas que se producen en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, normalmente las autoridades del Estado, llámese jueces, fiscales, policías, no concurren para solucionar ese problema. ¿Y quiénes lo están solucionando? Precisamente las rondas campesinas. Y como ustedes saben, también se han formado las rondas urbanas, que están en este momento también trabajando en la ciudad. Pero no vamos a hablar en esta ocasión de rondas urbanas, porque estamos en el campo. Y estamos ante los ronderos de las rondas campesinas y ante los dirigentes de dicha ronda. Entonces, en primer lugar, tenemos que ser conscientes que las rondas tienen un papel fundamental, un papel preponderante en nuestras comunidades. Y claro, por eso mismo tienen que estar debidamente reconocidas, los dirigentes tienen que estar inscritos debidamente y los ronderos tienen que tener sus carnets, sus credenciales para que acrediten que son ronderos. Solo de ese modo pueden presentarse a las autoridades, exigir que se lo reconozcan como autoridades ronderas, exigir que se lo reconozcan como ronderos y naturalmente legitimar su actuación en sus respectivas comunidades. ¿Por qué les digo eso? Porque fíjense qué es lo que pasó en Terbo en alguna ocasión. Una pelea así entre amigos, entre una borrachera, y uno de los amigos resultó gravemente herido. Se reunió toda la familia, primos, hermanos, cuñados, etc. Y se fue a la casa del agresor. Dijo: somos ronderos. Entraron a la casa, agredieron a todos los familiares que nada tenían que ver, destruyeron sus cosas y felizmente el agresor se había dado a la fuga, porque si no de repente lo mataron. Y bueno, ¿qué dijeron? Somos ronderos y hemos venido a hacer justicia. Y como verán ustedes, no se trataba de ronderos. Si así suceden las cosas, no podemos acreditar que estamos actuando como ronderos conforme a nuestra ley y a nuestro reglamento. Por eso es que es indispensable estar inscritos debidamente. Eso por un lado. Por otro lado, las funciones de la ronda que vamos a desarrollar ahora con cierto detenimiento, lo enuncio nomás en este momento. Las funciones de la ronda, ¿cuáles son? Prevenir los delitos y las faltas, y por eso hacemos nuestra ronda nocturna. ¿No es cierto? Primera función. Segunda función, resolver los problemas de la comunidad, es decir, la función jurisdiccional que se llama, que luego vamos a recordar. Tercera función, fiscalizar a las autoridades, sobre todo fiscalizar la ejecución de los presupuestos públicos en su respectiva comunidad. Y cuarta función, participar en la gestión pública. Y eso de participar en la gestión pública implica, por ejemplo, si tenemos una obra que se va a hacer en la comunidad, participar como ronda en la ejecución de esa obra. O en todo caso,
justamente acreditándose que son los dirigentes de la ronda, que están inscritos, que funcionan legalmente conforme a la Constitución, a las leyes y los reglamentos, para que la autoridad lo reconozca como tal. Entonces, como ven, la inscripción, la formalización es indispensable. Fíjense, si decimos nuestra ronda está inscrita desde hace muchos años ya, muy bien, pero tengan cuidado que la inscripción de los dirigentes esté vigente, porque si no, fíjense, esa inscripción no sirve de nada, porque tienes que actualizarlo con los dirigentes que han pasado y que no se inscribieron, etc. Tienen que hacer pagos, como lo dijo el doctor Leopoldo Quispe Paula, y a veces eso es más difícil que si no estuviera inscrito. Más fácil es inscribir una nueva ronda, incluso sale más barato. Entonces, por eso, tengan ustedes el cuidado de que su ronda esté escrita, sí, pero además que la junta directiva tenga una inscripción vigente. ¿Por qué? Porque esa inscripción vigente de esa junta directiva es la que representa la ronda. Si tienes que concurrir ante las autoridades, esa junta directiva con sus poderes inscritos, con su inscripción vigente. Obviamente, como ya se ha dicho, la ronda puede funcionar sin inscripción, y de hecho funciona. Como me preguntó un compañero, digo, ¿qué pasa si no es inscrito? Oiga, no pasa mucho. Pero, si está inscrita, tiene muchísimas ventajas adicionales. ¿Se dan cuenta? Eso como primer punto. Tenemos que formalizarnos. ¿Por qué? Porque ya les digo, tienen que reconocernos como ronderos. Si hemos trabajado en algo, si hemos realizado de repente algún acto que nos están cuestionando, tenemos que demostrar que ese acto lo hemos realizado como ronderos, como organización, y no como particulares. Entonces, por eso mismo, tenemos que tener nuestra ronda inscrita, nuestra directiva con una inscripción vigente y nuestras credenciales. Nosotros estamos apoyando con la elaboración de credenciales también a las bases que lo consideran conveniente. ¿Por qué? Porque nosotros como Ministerio Público, como Centro de Asuntos Interculturales, no les vamos a credenciar ni a los niños, no, lo sabemos, ¿no es cierto? Pero si ustedes lo consideran conveniente, nosotros elaboramos las credenciales y les damos a sus directivas para que ustedes naturalmente otorguen a cada uno de sus miembros. ¿Ok? Con eso estamos trabajando. Si ustedes lo tienen a bien, hacemos eso acá también y seguimos adelante. Eso como cuestión previa. Como cuestión previa y como reforzando las ideas que nos ha traído nuestro coordinador nacional del Centro de Asuntos Interculturales del Ministerio Público, el doctor Leopoldo Quispe Paula. Otra cuestión previa. Antes de entrar propiamente al tema que vamos a conversar y que quiero que ustedes participen. ¿Por qué? Porque si yo hablo solo no sé si me entendieron o no. Pero si ustedes ya participan, ya sé que no se han entendido, o ya sé que me han entendido bien, y ya sé qué más darles, qué idea adicional darles. ¿Ok? Entonces por eso les invoco a que ustedes participen. Y que estén atentos, por favor, terminamos un ratito, almorzamos y nos vamos, y habremos cumplido con nuestra función, ¿no es cierto? Un momentito nomás que está. Sí. Nosotros para hacer el requerimiento de nuestros credenciales para toda nuestra organización, se requiere también de repente presentar alguna fotografía, simplemente nombres nomás que vayan a credenciar. Claro, es que miren, puede ser de diversas maneras, pero una forma puede ser esta. Nosotros le damos la credencial con el lugar para la foto, ¿no es cierto? Ok, los que van a sellar son ustedes, no nosotros, porque ustedes son los dirigentes de gasto. Ustedes otorgan la credencial a sus miembros. Nosotros, ¿cómo lo vamos a otorgar? ¿No es cierto? No sabemos ni quiénes son, ni dónde están, ni nada. Ya, claro, entonces nosotros damos la credencial con el lugar para la foto. Tú recibes tus credenciales, pones tu foto, pones tu sello, le pones tu nombre y asunto concluido, tienes tu credencial.
Y recuerden esto, sí es fundamental. Ustedes para inscribirse tienen un padrón de ronderos, ¿no es cierto? Ese padrón de ronderos tiene que corresponderse con las credenciales, porque yo no voy a tener una credencial y sin embargo no aparezco en el padrón de ronderos. ¿Se dan cuenta? Entonces eso tienen que manejarlo ordenadamente. Pero eso es sencillo, que además ustedes lo saben. Otra cosa que ha sucedido en algunos lugares sobre este primer punto. Otra cosa que ha sucedido es que algunas rondas se han inscrito como asociaciones, ¿ya? Como asociaciones ronderas. Entonces el registro público está pues clasificado, ¿no es cierto? Tiene su libro de empresas, tiene su libro de asociaciones, tiene su libro de fundaciones y tiene su libro de rondas. Repito, el registro público tiene su libro de asociaciones, tiene su libro de sociedades, tiene su libro de rondeos, o mejor dicho, de rondas, entre otros. La inscripción de la ronda tiene que estar inscrita como ronda. Tengan cuidado eso. Porque si está inscrita como asociación, esa no es ronda. Esa puede ser como que nosotros hacemos una asociación deportiva, ¿no es cierto? O hacemos una asociación educativa, hacemos una asociación ganadera, etc. Eso está en el libro de asociaciones, ¿ya? Pero no es ronda. ¿Y eso qué significa? Que no está regida por la ley de rondas, que no tiene los derechos y las facultades establecidas en la ley de rondas. ¿Estamos? Entonces tengan cuidado, su inscripción tiene que estar en el libro de rondas. ¿Sí? Ese es otro punto que tienen que tener cuidado. Por lo demás, creo que ya más o menos este asunto más o menos queda claro. Si hay alguna pregunta adicional, con todo gusto, ¿no es cierto? Estamos para conversar. Acá yo lo vengo a capacitarlos, yo vengo a traerles algunas ideas, ¿cierto? Pero ustedes también nos van a dar otras ideas, ¿verdad? Acá el convenio que tenemos es para un acercamiento, para una coordinación, para un trabajo de capacitación recíproco. Ustedes nos dan sus experiencias, nosotros también le damos nuestra experiencia como abogados que somos, como formación legal que tenemos. ¿Ok? Por eso es que ayer el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de acá de Cajamarca se ha comprometido categóricamente a designar un fiscal para que atienda la problemática de la ronda. Cualquier cuestión de la ronda, cualquier denuncia, cualquier cuestión, ustedes se van, hablan con ese fiscal coordina con el presidente, coordina con nosotros y el problema tiene que resolverse. Para eso es el Congreso. Y bueno, les decía otra cuestión previa que hay que tenerlo en cuenta. Es fundamental eso. Miren, ahora ya iniciamos un periodo de elecciones. Concluyó uno de elecciones regionales y locales y nos vienen las elecciones nacionales. ¿Sí o no? Seguramente que vamos pues a elegir acá en nuestra región Cajamarca 6 congresistas. Y vamos a apoyar a un candidato presidencial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ciudadanos tenemos que votar y vamos a decidir por uno o cualquiera. Bien, pero ¿qué sucede? En estos últimos tiempos existen políticos que no con mala intención, ¿eh? Seguramente que tienen buena intención, pero existen políticos que quieren acercarse a la ronda con finalidades políticas, es decir, quieren instrumentalizar. Entonces les decía, pueden aparecer políticos que quieren entrar a la ronda. ¿Para qué? Para utilizar a la organización frontera con fines políticos. Eso ustedes tienen que descartarlo categóricamente. ¿Ya? Tienen que descartar la utilización
organización política. ¿Por qué? Porque está bien, nosotros podemos tener intereses políticos, podemos ser políticos, es más, vamos a votar por nuestro candidato, etc. Pero nuestra ronda es una organización que funciona conforme a sus propias finalidades. Y sus finalidades no es política. Eso tenemos que tener en cuenta. Ahora, claro que, por ejemplo, sería bueno, ¿no es cierto?, tener nosotros un congresista que digamos, esté comprometido con el trabajo de la ronda, que nos pueda apoyar en el Congreso para la modificación de... Eso está muy bien, ¿no es cierto? Podemos apoyar a un candidato, claro, pero no como ronda, sino como persona. Es como ciudadano. Eso tengan en cuenta, porque nuestra ronda tenemos que mantenerla fuera de toda injerencia política. Porque si entran intereses políticos a gobernar nuestra ronda, perdemos nuestra esencia. ¿Y saben qué? Con esto vamos entrando al tema principal. En este momento, los dos grandes problemas de nuestro país, de repente acá en nuestras comunidades no los sentimos mucho todavía, pero en las grandes poblaciones, en las grandes ciudades y en el país en general, los dos grandes problemas del momento que aquejan a la sociedad, que están poniendo en riesgo a la democracia, son precisamente la inseguridad ciudadana, es decir, la delincuencia común y la corrupción. Fíjense, toda la vida, ¿cuáles han sido nuestros problemas? Pobreza, desempleo, analfabetismo. Esos eran nuestros grandes problemas. Ahora, ¿esos problemas existen? Sí existen. Sí existen. Perfecto. ¿No se han superado esos problemas? No se han superado. Pero ya no tienen la gravedad de lo que tenían antes. Ahora, nuestros dos grandes problemas son corrupción y delincuencia y inseguridad ciudadana. Muy bien. Y fíjense, lo grave es que la delincuencia ha crecido tanto, pero tanto, que nuestras autoridades ya no tienen la capacidad para prevenir y perseguir a esos delitos e imponerle la sanción correspondiente a los delincuentes. Ya no está en la capacidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a suponer en un distrito, ¿cuántos policías tenemos? 5, 7 policías. Nos contaban en un lugar que se había 2 policías. ¿Ya? Ese día se produjo una muerte y había solo 2 policías. Vienen a poner el conocimiento de la muerte, no podían dejar abandonado la comisaría para irse los 2, y tampoco podía irse uno solo. Entonces, al final, ¿qué pasó? Nadie se fue, porque no podían dejar abandonado solo la comisaría y tampoco podía irse uno solo. Entonces, fíjense, ese es un ejemplo, nomás un ejemplo crítico, desde luego. No tenemos las suficientes autoridades y los suficientes medios para que la autoridad se enfrente a la delincuencia. Lamentablemente no. Entonces, frente a ese problema grave, ¿qué tenemos que hacer? A ver si nos escuchamos, porque si no, de repente parece que estuviera hablando solo. Ya, entonces decía, si no tenemos la capacidad para prevenir, para enfrentar a la delincuencia, las autoridades fiscales, jueces, policía, ¿qué nos queda? ¿Saben qué? Lo único que nos queda es nuestra propia comunidad, las organizaciones de nuestra propia comunidad. Fíjense, ya el gobierno en la lucha contra la delincuencia ya ha hecho muchísimas cosas. No crean que el gobierno es ingrato, que las instituciones son ingratas y que se olvidan de nosotros, que no hacen nada. No, ya han hecho un montón de cosas, pero ¿saben qué? No hemos obtenido el resultado que se espera, el resultado que se quiere. ¿Y saben por qué? Porque lamentablemente en estos programas de lucha contra la delincuencia no se ha comprometido
no se ha convocado a la población, a la sociedad que la víctima en potencia, a la comunidad, a los miembros, no se ha comprometido. Lo han querido hacer las autoridades oficiales exclusivamente, no han podido hacer nada hasta ahora. Entonces, ¿qué queda? Justamente involucrar a la comunidad, a la población en la lucha contra la delincuencia. ¿Cómo tenemos que empezar? Justamente recurriendo a las organizaciones sociales. ¿Cuál es la organización social involucrada en la lucha contra la delincuencia y que está teniendo resultados? La Ronda, ¿verdad? La Ronda. Entonces fíjense, si queremos enfrentarnos a la delincuencia, nos queda la Ronda. Pero para eso, nuestra Ronda tiene que estar bien constituida, bien organizada, y que su actuación no sea cuestionada, que sea legítima, es decir, que sea aceptada debidamente por la comunidad. Eso es lo ideal. Y por eso, fíjense en este momento, todo esto que le dije, ¿para qué? Para que quede clara la importancia de la organización rondera en este momento en nuestra comunidad. Para eso, tenemos que funcionar conforme a la ley. Ahora, ustedes habrán escuchado de repente que en algunas rondas, algunas organizaciones simplemente nos dicen: yo trabajo acá con ley o sin ley. Habrán escuchado, hay grupos de algunas organizaciones ronderas que tienen eso. Por ejemplo, las rondas, y acá les pido, ustedes van a recordar más que yo esto, las rondas urbanas de Cajamarca, ¿no es cierto? Ellos decían: nosotros trabajamos con ley o sin ley. Es más, no querían coordinar, porque decían: ustedes quieren someternos. Es más, nos decían: ustedes son representantes de la misma. ¿Ya? Nos decían así. Y bueno, ellos han estado trabajando así, casi en contra de la ley, y ahora están casi todos procesados, y creo que ya casi no están trabajando. ¿Por qué? Porque el trabajo es de la ley. Y ese es un gran problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Trabajar dentro del marco de la Constitución y la ley. Y la ley manda que la Ronda, como organización social, coordine con las autoridades para mejorar su trabajo. Para eso es que nosotros, como Ministerio Público, hemos suscrito el convenio para coordinar y sobre todo para desarrollar un trabajo común. Apoyar nosotros a la Ronda para que su trabajo sea óptimo y que la Ronda apoye al Ministerio Público y a las autoridades para poder desempeñar nuestra función de un modo adecuado, porque ustedes sabrán que ahora hay mucha desconfianza en el Poder Judicial y el Ministerio Público, ¿sí o no? Se dice normalmente: fiscales corruptos, jueces corruptos, policías corruptos. Claro que hay. De repente también hay algunos ronderos corruptos. Puede ser, digo de repente. Quizás no haya tanto, pero que hay algunos, no lo descartemos. ¿Ya? Entonces, miren, hay una desconfianza. A ver, compañeros ronderos, si nos escuchamos, decíamos, y harán que nosotros fuesen corruptos y fiscales corruptos. ¿Por qué? Porque hay una desconfianza. ¿Y por qué se desconfía del juez y el fiscal? Porque no resuelve adecuadamente. Pero saben que en muchos casos no resuelve porque es corrupto, no es por eso, sino que lamentablemente, como les digo, no tienen la capacidad de resolver todos los problemas, lamentablemente. ¿Ya? Entonces, nosotros como Ronda, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es potenciar a la organización rondera. Recuerden esto, tenemos que potenciar a la organización rondera porque la Ronda en este momento es la organización social que es la esperanza para luchar contra la delincuencia. Así de simple. Pero para eso, ya les dije, tenemos que trabajar formalmente. Tenemos que conocer nuestras leyes y nuestros reglamentos.
justamente tenemos que conocer las funciones de la ronda. Este es nuestro tema principal. Nuestro tema principal es las funciones de la ronda. Recuerden esto. A ver, compañeros. A ver, compañeros, los que están a clases, jovencitos, tengan atención, pues, cuando pregunten algo, tienen que contestar alguna cosa. Que no tengan conversar entre nosotros, por favor. ya, a ver. No, disculpen ustedes, de repente no estamos siendo muy claros, pero si ponemos atención, obviamente es más fácil entender. Ya, la cuestión es la siguiente. Decíamos, lo que nos importa en este momento es precisamente conocer las funciones de la ronda. Ya les adelanté. La ley establece como función de la ronda, en primer lugar, prevenir los delitos y los hechos antisociales. Prevenir los conflictos, los conflictos sociales. Para ejercitar esa función, ¿qué cosa hace la ronda? Justamente hace su ronda nocturna. Para evitar, y eso yo he participado en yo los años 78, 79 y 80, he participado en mis rondas nocturnas, que hacíamos más o menos cada 20 días, salíamos en un grupo de 6, que hacíamos nuestras rondas normales, y luego participar en las asambleas, que esa es otra función ya, pero decíamos, la primera función, ¿cuál es? Prevenir los hechos antisociales, prevenir los delitos. ¿Cómo lo hace la ronda? Con sus rondas nocturnas, con el trabajo de los grupos, ¿no es cierto?, que salen en la noche, etc. Hay que potenciarlo, obviamente, porque de repente salen 2, 3 grupos nomás, nuestra extensión territorial es más amplia y quizás no cubrimos todo, y en algún lugar donde no hay una ronda nocturna se pueden producir hechos delictivos. Pero eso ya lo saben ustedes. Esa es la primera función, prevenir los delitos. Muy bien, pero a veces no se puede prevenir todo y los hechos de todas maneras se producen. Muy bien, ahí es la segunda función. ¿Cuál es la segunda función? La segunda función es resolver los conflictos que se presentan en el seno de su comunidad. ¿Qué significa esto? Que fíjense, la ley de rondas le reconoce a la organización rondera la facultad o el poder de administrar justicia. ¿Cómo es esto? Cuando hablamos de cosas de jurisdicción, de los jueces, etcétera, de administración de justicia, hablamos de el poder que tiene una autoridad para resolver los conflictos que se presentan en el seno de su comunidad de modo definitivo. Ese es el concepto de jurisdicción, fíjense. Ustedes tengan en cuenta este concepto. ¿Por qué? Porque vamos a discutir después, y seguramente que en otras ocasiones, ¿la ronda tiene jurisdicción o no tiene jurisdicción? Vamos a discutir eso. Después vamos a discutir, ¿la ronda puede decidir, puede resolver de modo definitivo con cosa juzgada o no puede? Muy bien, eso vamos a discutir. Pero para eso, ¿qué tenemos que tener en primer lugar claro? ¿Qué cosa es la jurisdicción? Y hacen 4 palabritas, facilito. La jurisdicción es el poder que tiene la autoridad, o si quieren, la facultad que tiene la autoridad para resolver los conflictos que se presentan en el seno de su comunidad de modo definitivo. Esa es la jurisdicción. Solo eso, miren. Poder o facultad que tiene la autoridad, cuando digo autoridad es en general, la autoridad para resolver los conflictos que se presentan en el seno de su comunidad de modo definitivo. Punto. Eso es la jurisdicción. Solo eso. Pero cuando digo de autoridad, la autoridad, hay diversas autoridades. Y acá hacemos la clasificación de la autoridad ordinaria, la autoridad estatal, es decir, jueces, fiscales, policías, y la autoridad de las comunidades campesinas, de las comunidades nativas y la autoridad ordinaria. Repito esto para que quede claro. La jurisdicción es la potestad o el poder que tiene la autoridad en general para resolver los conflictos que se presentan en el seno de su comunidad de modo definitivo. ¿Ok? Eso es la jurisdicción.
¿Pero qué autoridad? Las autoridades pueden ser diversas. Puede ser el juez, el fiscal, el policía, que son las autoridades ordinarias, o puede ser la autoridad comunal, la autoridad rondera, en la jurisdicción especial. Entonces, fíjense, hay dos tipos de autoridades: la autoridad ordinaria y la autoridad especial. ¿Cuál es esa autoridad especial? La autoridad rondera, la autoridad comunal. Esas son autoridades. Entonces, fíjense, si decimos que la ronda, la autoridad rondera tiene jurisdicción, ¿qué estamos diciendo? Que los dirigentes o que la ronda en sí, con sus autoridades, tiene competencia, tiene jurisdicción, tiene poder, tiene facultad para resolver los conflictos que se presentan en el seno de su comunidad. ¿Ok? Ahora, no hay ninguna discusión para reconocer la jurisdicción de las comunidades campesinas y de las comunidades rurales. La discusión se ha presentado para determinar si realmente la autoridad rondera tiene o no tiene jurisdicción. Muchos dicen que no. Nosotros, luego de analizar el ordenamiento jurídico, luego de analizar la Constitución, la ley y los convenios internacionales, así como la jurisprudencia de nuestro país, hemos llegado a la conclusión de que la ronda también tiene jurisdicción. Entonces, hablamos de dos jurisdicciones: la jurisdicción ordinaria, jueces fiscales, policías, y la jurisdicción especial de autoridades comunales y autoridades locales. ¿Ok? Entonces, la autoridad rondera tiene jurisdicción. En otras palabras, tiene potestad, tiene poder para resolver los conflictos que se presenten en el seno de su comunidad. Y esa es su segunda función. Decíamos, mire, ¿cuál es la función? Primero, de prevenir, para eso hace la ronda nocturna. Y después, función jurisdiccional o de administrar justicia, es decir, el poder que tiene para resolver los conflictos que se presentan en la comunidad. ¿Ok? Muy bien. Y acá sí entramos a un conflicto que tenemos que coordinar, que tenemos que capacitarnos, y por eso yo les pido su atención mayor en este punto, que es un poquito más complicado. ¿Tiene jurisdicción la ronda? Sí, perfecto. Ya no discutimos eso. Y hablamos. Pero la pregunta, ¿tiene poder, tiene jurisdicción para todos los casos? ¿Para todo eso? Ahí está. Y fíjense, algunas personas dicen que tiene competencia para todo. Si la ronda en su comunidad puede resolver todo, y también hay rondas urbanas y puede resolver todo, entonces ¿qué hace el Poder Judicial? ¿Qué hace la Fiscalía? ¿Qué hace la Policía? Que desaparezcan ellos y que todo resuelva la ronda. ¿No es cierto? Entonces eso no puede ser. Yo les digo esto, ¿por qué? Porque acá en el Poder Judicial están manejando ese criterio que no es correcto. Lamentablemente no es correcto. De repente ellos, por congraciarse con la ronda, les dicen eso, pero eso no es así. Porque miren, recuerden esto que les voy a decir en este momento, y estoy repitiéndolo ya. Si decimos que la ronda puede resolver todos los conflictos, todos los delitos, sea violación de menores, sea asesinato, sea narcotráfico, sea todo eso, puede resolver la ronda, y hay rondas campesinas que funcionan en el campo, y hay rondas urbanas que funcionan en el pueblo, entonces ya resuelven todo. ¿Qué hacen los demás? ¿Sí o no? Entonces eso no es correcto. ¿Por qué estoy deteniéndome en esto? Porque el Poder Judicial está manejando ese criterio incorrecto. Bueno, entonces, ¿qué decimos nosotros? Simplemente nosotros decimos, tiene jurisdicción la ronda, perfecto, debe resolver de modo definitivo, claro que sí, ninguna autoridad debe revisar sus decisiones, claro que sí, porque si decimos que tiene jurisdicción, repito el concepto, si tiene jurisdicción, tiene poder, tiene capacidad para resolver los conflictos que se presentan en el seno de su comunidad de modo definitivo. Entonces, si es de modo definitivo, pues ya no tiene que revisarlo otra autoridad, ¿sí o no? Muy bien.
vamos a volver eso. Eso queda ahí. Me pregunta si es que me olvido. Entonces, fíjense, ¿tiene jurisdicción la ronda? Pero ¿para qué casos? Ahí está el detalle. Ahí está la respuesta. Entonces, miren la ley, miren lo que dice la ley, ¿ya? Y para la próxima nos comprometemos a hacerles llegar un compendio pequeño de lo que dice la Constitución, de lo que dice de la ley de comunidades campesinas, de la ley de rondas, del convenio internacional, de la jurisprudencia. Les vamos a hacer llegar, vamos a coordinar con Segundo Mestalla para hacer llegar a todos. Vamos a sacar unos 30.000 o 40.000 ejemplares de ese compendio para hacer llegar a todos los ronderos. ¿Ya? Entonces, miren lo que dice la ley, ¿ya? La ronda tiene competencia para resolver los conflictos que se presenten en el seno de su comunidad, los cuales se pueda conciliar, y para conflictos penales. Eso es, conflictos penales. Pero los conflictos penales son todos los delitos, pues. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Porque acá viene otro detalle. Para reconocer jurisdicción, es decir, capacidad para resolver conflictos, para eso, ¿qué tiene que existir? La autoridad tiene que tener capacidad para resolver el conflicto. Es decir, tiene que haber una institucionalidad, tiene que haber una organización. Porque póngase, hay una ronda que no tiene, muchas gracias, ya me hacía falta. Gracias. Ya, les decía, para reconocer la jurisdicción o el poder para resolver los conflictos, la autoridad tiene que tener capacidad para ello. ¿Y eso qué significa? Que la ronda tiene que... Cuando, por ejemplo, detiene o cita o trae a la fuerza a una persona, no hay ningún derecho fundamental que sea absoluto, es decir, que no se puede afectar. Todos son relativos. Entonces, podemos afectar derechos cuando la finalidad de esa afectación sea proteger otro derecho. Y por ejemplo, si hubo un hurto, hubo un delito acá, podemos detener al sospechoso. ¿Para qué? Para esclarecer ese derecho. Entonces, siempre que exista una finalidad positiva, ¿no es cierto? Una finalidad constitucionalmente valiosa que le llaman los abogados, se puede afectar un derecho. Y en este caso, ustedes pueden investigar, pueden mantenerlo, se puede decir, retenido al sospechoso, pero lo que no pueden es, por ejemplo, lo traes ahora y lo tienes en un calabozo por 2 días y al tercer día recién lo tienes como su declaración. Porque esa detención no cumpliría ninguna finalidad, ¿sí? En cambio, si lo traes en ese momento tomas su declaración y después de repente lo sancionan, pero siempre dices otra cosa, pero lo importante es que no se afecten los derechos fundamentales arbitrariamente, es decir, desproporcionadamente o sin que se justifique. Cuando hay